Muy bien, pasamos al ámbito de la economía nuevamente y una alternativa que estaría planteando el gobierno nacional de cara a las paritarias desdobladas, Juli. Sí, así es, sin ninguna duda el dato del momento que podemos justamente adelantar aquí en C5N, y es que el gobierno estaría viendo con buenos ojos lo que puede llegar a ser una potencial propuesta que ya está hecha en declaraciones a lo largo de los últimos días de los principales referentes sindicales de unas paritarias desdobladas. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, estamos por entrar, de hecho esta semana, el día jueves, se van a ver las caras quienes forman parte del Frente Gremial Docente, se van a discutir los salarios docentes en la provincia de Buenos Aires, y del lado del gobierno provincial, la gobernadora María Eugenia Vidal y también el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. ¿Qué se va a discutir allí? Bueno, obviamente lo que tiene que ver primero con las condiciones laborales, temas de estructura escolar, bueno, por supuesto también lo que tiene que ver con los comedores, bueno, qué pasa con los salarios, pero los salarios se van a ir discutiendo a lo largo de las próximas semanas. En rigor, este va a ser el primer encuentro donde, por supuesto, dentro de lo que es este Frente Gremial Docente va a estar Roberto Baradel. Baradel ha sido una de las personas que ya hace varias semanas ha señalado que él prefiere negociar estas paritarias en forma desdoblada. ¿Qué significa? Negociamos ahora una pauta para todo el año de incremento salarial, pero después comprometemos al gobierno, es decir, a la contraparte, que reabra paritarias alrededor de junio o julio. De vuelta, negociamos ahora un incremento salarial que es para todo el año, o que es de alguna manera para todo el ciclo, y después en junio o en julio el gobierno se compromete a citarnos nuevamente y a que evaluemos si realmente con lo que era esa negociación que hicimos a principios de año alcanza o si tenemos que renegociar esas paritarias, claro, por lo menos para los últimos meses del año. O sea que el porcentaje se fija, Juli, en marzo. En la primera ronda de negociaciones se fija el porcentaje. Claro, exactamente. Si a mitad de año, o porque los datos de la inflación son aún mayores, o hay alguna de las partes disconformes, bueno, sobre todo los gremios, ¿no? Eso se puede llegar a ajustar. Sí, digamos, ese sería el caso. ¿Por qué no se aplicó hasta ahora? ¿Por qué en los últimos años el gobierno evitó hacer paritarias desdobladas? Bueno, potencialmente porque no quería arriesgarse a que en un contexto de inflación, bueno, los aumentos que terminara pactando del 30-35% resultaran después superiores. En todo caso, después lo que se negociaba era un bono de fin de año. Como ese bono de fin de año en muchos aspectos no tuvo lugar en los últimos meses, los gremios están muy entusiasmados y sobre todo con mucho incentivo para tratar de llegar a estas paritarias en forma desdoblada. Del lado del gobierno es de donde surge la información y donde surge un poco la sorpresa. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene tanta confianza que a lo largo del año la inflación va a ir descendiendo, que negociar ahora para todo el resto del año le significa un esfuerzo extra, sobre todo teniendo en cuenta que las bases sindicales están muy firmes y que se le va a pedir a los principales sindicatos con una negociación mucho más fuerte. Entonces, previendo esto, la herramienta que se está guardando y que van a poner en juego, según tengo información en las próximas semanas, es la de tratar de negociar una pauta salarial en torno a un 20-25%, algunos puntos más puede llegar a ser también 26-27%, es decir, apostar a cerrar allí lo que es una negociación salarial, pero incluir una cláusula que le diga a los sindicatos: señores, nosotros en junio o en julio nos comprometemos a reabrir la paritaria y a discutir si en el medio, si marzo, abril, mayo, junio, hubo picos de inflación o la inflación se acomodó por encima de lo que eran nuestras previsiones, nosotros nos comprometemos a darles un plus y a renegociar lo que es la última parte del año. Es decir, se negocia ahora teniendo en cuenta todo el año, pero a mitad de año se hace una evaluación con los sindicatos y puntualmente lo que se hace en ese caso es, bueno, reabrir la negociación y volver a negociar justamente lo que es la pauta salarial. ¿Cuál fue siempre históricamente la discusión? Los sindicatos quieren discutir desde la fecha de hoy hacia atrás. Dicen, a ver, si yo miro hacia atrás, los últimos 12 meses yo tuve incrementos salariales, no, digo, de inflación del orden del 35%. Es decir, yo lo que te voy a pedir de mínima es 35%. ¿Y qué dicen siempre los gobiernos? No, nosotros tenemos que negociar mirando hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, porque los salarios forman parte de lo que se llama las expectativas inflacionarias. Es decir, ustedes no me pueden pedir a mí un reacomodamiento hacia atrás cuando nosotros lo que tenemos que tratar de ver es encarrilar los precios hacia adelante. Bueno, da la sensación de que esta herramienta de las paritarias desdobladas va a satisfacer a las dos partes. Es decir, aquel que mira hacia atrás
y dice, bueno, yo voy a negociar una recomposición y si me quedo corto a lo largo del año, tengo una segunda oportunidad dentro de 3 o 4 meses o 5 meses. Claro. Y para el gobierno implica, de alguna manera, una herramienta para tratar de encauzar lo que son las expectativas inflacionarias. Es decir, si yo pienso como gobierno, y esto también surge de las fuentes vinculadas a lo que es el Ministerio de Hacienda, que voy a ir encauzando la inflación y la voy a acomodar en torno a un 25% en forma anualizada, lo que de alguna manera termino teniendo presente es, si yo te ofrezco un segundo round para negociar paritarias, bueno, quizás no te tengo que cerrar sí o sí por encima del 30%. Te puedo cerrar por abajo. De alguna manera el gobierno apunta a eso, a que los principales dirigentes gremiales lo que hagan es bajar un poco las expectativas porque saben que tienen una chance a mitad de año para ajustar en caso de ser necesario. Porque escuchamos, Juli, de negociaciones en torno o de lo que pedirían 35, 40%. Sí, pero si uno revisa las últimas declaraciones, las últimas horas, y es bastante extraño en el buen sentido, digo, es como mucha casualidad que del lado del gobierno empieza a hacerse Vox Populi, que esta herramienta va a ser puesta en juego incluso muy probablemente esta semana, si bien va a empezar a trascender, yo creo, en las próximas semanas, y del lado de los referentes sindicales, si uno analiza bien, bueno, ya hay declaraciones de Baradel y de algunos otros referentes que dicen queremos paritarias desdobladas como si fuera una estrategia también para no verse exigidos a negociar toda una pauta salarial ahora en las próximas semanas. Muy bien. Juli, tenemos una buena noticia, ¿sí? Un aumento en las jubilaciones. Sí, ahí yo te diría, es buena noticia a medias. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque hay gente escribiendo en Twitter y también ahí en Mi Dinero C5N diciendo, bueno, ustedes están dando el dato de un incremento en las jubilaciones. Sí, no va a ser ahora. Esto es un adelanto que hizo en el día de la fecha Emilio Basavilbaso, estamos hablando del titular del ANSES, a Radio del Plata, precisamente, a nuestro compañero El Gato Silvestre, pero sí dijo Basavilbaso, vamos a ajustar las jubilaciones. Las jubilaciones se ajustan en marzo y va a ser el ajuste del orden del 15%. Hay que recordar que las jubilaciones, por lo que es la ley de movilidad jubilatoria, tienen 2 meses en los cuales el gobierno anuncia en qué medida se incrementan. En marzo y en septiembre. En marzo del año pasado se incrementaron 18% y en septiembre 12,45%. Este año, en principio, según sostuvo esta mañana Basavilbaso, las jubilaciones se incrementarían en el orden del 15% en marzo y, por supuesto, no sabemos qué pasa todavía en septiembre. El dato positivo es que se confirma el ajuste de las jubilaciones y, en segunda instancia, si uno quiere que 15%, bueno, va de la mano un poco con lo que eran los aumentos que se venían registrando en los últimos años. Ahora, si comparamos contra lo que ha sido el aumento de los precios, por eso digo que es una buena noticia a medias un poquito, porque la realidad es que 15% yo no sé hasta qué punto resulta tan competitivo para compensar los aumentos que aparte, según lo que son las mediciones del gobierno y lo que son las proyecciones, digamos, da la sensación de que el gobierno estima que en esta última parte del año se dieron los incrementos más importantes de precios, incluso en esta primera parte también, enero y potencialmente diciembre, y que después a lo largo del año van a ser menores, con lo cual es... digamos, si uno le pone fuerza a lo que puede llegar a ser el primer incremento de las jubilaciones, tendría que ir por ahí por encima, es decir, 18, 19% sería una cifra razonable. Bueno, 15% se confirma el dato y también, brevemente, fíjense ustedes que se está replicando a nivel salarial y a nivel discusión paritaria lo que pasa con la ley de movilidad jubilatoria, que es que durante 2 meses del año se terminan pactando los incrementos, en este caso en marzo y también en septiembre. Gracias, Juli. En minutos seguimos.